Más de Él, amén. Me gozo de poder estar de nuevo con ustedes. Mientras transcurría aquí la alabanza, abajo los hermanos estaban clamando, intercediendo. Se intentaron apuñalar dos personas ahí, se nos metieron, pero bueno, Dios guardó, amén, todo. Estamos en bendición, amén. Mire que el diablo no pierde oportunidad. Y sabe que lo triste, que uno de los que estaba tratando de apuñalar a otro era un niño que creció en la congregación, pero se apartó de los caminos de Dios. Y bueno, es triste todo esto que sucede, pero gracias al Señor no pasó a mayores y estamos en paz, gracias a Dios. Pues bien, mis hermanos, nuestro pastor no está con nosotros, está atendiendo su responsabilidad con la iglesia de Euritalia, y me ha sido delegada esta bendición en esta noche, predicar la palabra del Señor, amén. Así que vamos a abrir la escritura en Jeremías capítulo 7, verso 23. Un saludo cordial para todos los hermanos que están a través de la internet, a través de nuestra emisora, a través del canal en YouTube. Dios los bendiga en gran manera. También quiero saludar a mi esposa que en esta noche nos acompaña, gracias al Señor, y mi hija que está por ahí, amén. Me alegra mucho poder estar acá con ellas, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor ahí en Jeremías capítulo 7, versículo 23. Cuando esté en la cita diga amén. Jeremías 7, 23. Dice la escritura: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Ahora lo puede leer toda la iglesia. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar en esta noche, que Dios nos bendiga a través de este mensaje. Amado Señor, te damos gracias por este privilegio. Es una bendición estar en tu casa. Señor, hemos venido a este lugar para que nos hables, para que nos enseñes, para que nos instruyas en este camino. Yo sé que cada hermano que está aquí ha venido con la expectativa de recibir una palabra de parte tuya, Señor. Con toda humildad te digo, Señor, por favor úsame como canal de bendición para esta congregación, para este tu pueblo, Señor, para cada uno de mis hermanos. Dame palabra, dame gracia, dame sabiduría, dame conocimiento, Señor, en esta hermosa escritura. Y permite, Señor, que cada uno de los que estamos aquí sentados para recibir el pan, seamos llenos de esta palabra. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento y que abras nuestro oído espiritual para prestar atención a tu llamado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dando gloria a Dios, se pueden sentar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche quiero hablar bajo el tema: el que tiene oído, oiga. Amén. El que tiene oído, oiga. Dios sigue hablando, habla hoy, y muchos se extrañan de esta afirmación, pero es cierto. Dios habló, habla y seguirá hablando. El asunto es ver a quién habló, habla y seguirá hablando. Por eso quiero que miremos a través de la escritura por qué es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios y cómo diferenciarla de muchas otras para mantenernos firmes en este año, porque yo pienso que la meta principal de todos nosotros como hijos de Dios es mantenernos firmes. Amén, firmes. Y para mantenernos firmes es necesario, es fundamental escuchar la voz de Dios. Gran parte de lo que somos hoy como personas lo debemos a la instrucción que un día escuchamos de nuestros padres terrenales. Esos consejos, esas exhortaciones necesarias en nuestra formación,
Pienso que a cada uno de nosotros nos penetraron, nos calaron bien profundo en nuestra mente, en nuestro corazón, al punto que, aunque muchos ya tenemos nuestros años encima, amén, nos seguimos rigiendo por esos principios, por esas enseñanzas de vida. Es más, recordamos episodios en particular, aunque hace 30 años sucedió eso, pero recordamos palabras específicas que ellos nos dieron en momentos trascendentales de nuestra niñez, adolescencia o juventud. Y pienso que lo mismo ha sucedido en la vida cristiana, que somos lo que somos por la disposición que hemos tenido para escuchar la voz de Dios. Pienso que hemos conquistado y logrado muchas metas por escuchar la voz de Dios. Ni somos más, amén, ni somos menos. Sencillamente lo que hemos escuchado, por la gracia de Dios, eso hemos hecho y hemos logrado, amén. Y no somos más, porque la verdad es que no hemos querido oír más. Hay que tener presente que nuestro crecimiento y desarrollo espiritual está ligado de manera directamente proporcional a nuestra obediencia a Dios y sus autoridades. Por eso afirmo que es muy importante aprender a escuchar a Dios, porque no podemos obedecer a una instrucción que nunca hemos oído. No podemos ejecutar la orden que nunca nos han dado, y no podemos guardar y defender lo que nunca nos han enseñado. Por eso es importante aprender a escuchar la voz de Dios para ser hijos obedientes. Amén. ¿Cuántos queremos ser obedientes? Pues la palabra nos dice que más nos vale ser obedientes, que es mejor ser obedientes. Ser obedientes ¿a qué? A una instrucción, a una palabra, a la voz de Dios. En Deuteronomio encontramos un pasaje en donde el Señor no fue la única vez que le habló a Israel. El Señor le habló muchas veces acerca de la importancia de obedecer. Pero aquí en Deuteronomio capítulo 7, gloria al Señor, versículo 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Bendito el Señor. Y luego dice el versículo 12: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Mire qué hermoso. Esto es precioso, hermano. Esta es una palabra maravillosa, porque es muy clara y nos deja o nos permite entender este pasaje, que para ser bendecidos hay que estar en el camino de la obediencia. Amén. Un camino en el cual no es fácil permanecer y en el cual se hace fundamental oír, atender la voz de Dios. Entonces podemos decir que el primer paso a la bendición es, versículo 12: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Primer paso, ahí está
lo primero que leemos, por haber oído. Amén. Por haber oído estos decretos. El hecho que nosotros estemos aquí en el templo escuchando este mensaje, escuchando los mandamientos de Dios, ese es un primer paso hacia la bendición. Que algunos dicen, pero da igual estar fuera del templo o da igual ir al templo, y no es lo mismo, porque fuera del templo difícilmente uno escucha los mandamientos de Dios. Uno va a una aula de clase, no sé, se matricula para aprender algo, una materia específica, eso es lo que uno escucha. Pero en el templo lo que se enseña es la palabra de Dios, los estatutos de Dios, los decretos, los mandamientos de Dios. Entonces el estar acá en el templo es un privilegio, pero también es un paso a la bendición. Y por haber oído los decretos que el Señor estableció. Y ahí nos damos cuenta que el segundo paso, después de haber oído estos decretos, es guardarlos y haberlos guardado. Guardar esos secretos en nuestro corazón es importante. ¿Qué implica guardar los estatutos, los decretos en el corazón? Pues atesorarlos ahí, no olvidarlos. Como mucha información que uno escucha, amén, pero al otro día uno ya no se acuerda. ¿O se acuerda usted de las malas noticias de hace 15 días? Son tantas y tan malas que ya no me acuerdo de las de hace 15 días. Sin embargo, fue el motivo para hablar y el motivo del momento para hacer quizás una publicación en Facebook, qué sé yo, ¿cierto? ¿O quién se acuerda del último terremoto? O de la última masacre. Bueno, eso es lo que está en furor, ¿no? En los Estados Unidos. Pero en 15 días, es duro decirlo, pero quizás muchos ya ni nos acordamos de esa noticia. Y es porque escuchamos y como realmente no trasciende, pues la olvidamos. Y la palabra del Señor no se escucha para olvidar, sino para atesorar, para guardar en el corazón. Aleluya. Entonces el tercer paso muy importante a la bendición, después de escuchar, después de guardar en tu corazón, es poner por obra. Porque ahí dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, gloria al Señor, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces hay que dar estos tres pasos para tener una obediencia completa al Señor. Obediencia completa implica oír, guardar y poner por obra. No habrá obediencia completa sin escuchar atentamente una orden divina. En Deuteronomio 28, versículo 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ahí vuelve a repetir el Señor lo mismo, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, léalo conmigo, la voz de Jehová tu Dios. Entonces cuando uno lee estos versos surge una preocupación por saber cuáles son las bendiciones que me van a llegar, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios me va a dar? ¿Qué es lo que me va a entregar? ¿Qué puertas se me van a abrir? Y entonces surge el interés de leer el versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y uno no quiere parar de leer.
Señor quiere saber de qué manera Él nos quiere bendecir. Hemos leído muchas veces esto, hasta el versículo 14. Versículo 12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Y uno dice: amén, yo tomo esa palabra, aleluya. Como que esto es lo que yo quiero que el Señor me hable, me diga, eso es lo que necesito. Sí, se preocupa uno de qué manera el Señor lo va a bendecir a uno, pero antes de esto deberíamos preocuparnos por aprender a escuchar la voz de Dios, porque si no oímos la voz de Dios, como consecuencia, en lugar de bendición, vendrá maldición. Lo dice el verso 15: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y allá uno no quiere leer, que resulta que son el doble de maldiciones, porque las bendiciones son 14 versículos y las maldiciones empiezan desde el 15, hermano, hasta el 68. O sea, se puede decir que casi que se triplica, se triplica más o menos, aproximadamente. Entonces pienso que es más importante que conocer cuáles son las bendiciones de Dios, es conocer lo que provoca la bendición de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que me lleva allá? Porque muchos dicen: Señor, pero la palabra dice en Deuteronomio 28 que tú me abrirás el buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra. Decreto, estipulo, amén, sello, pacto. Pero por más que uno haga, diga ese tipo de cosas, no va a suceder, porque antes está la enseñanza. Y está claro, si no hay obediencia a la voz de Dios, no hay nada. No hay nada, hermano. Entonces, ¿qué provoca la bendición? Lo que provoca la bendición es la obediencia completa: oír, guardar y poner por obra los mandamientos de Dios. Esto es importantísimo, porque no podemos obedecer o ejecutar íntegramente una orden sin escucharla completamente. Es por eso que se hace tan importante y determinante, en primer lugar, oír, aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso vemos que en el mensaje a las iglesias en Asia Menor, en Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, en cada uno de los mensajes el Señor inicia puntualmente. Pero mire, el capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y luego inicia el mensaje en Éfeso 2:7: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11: el que tiene oído, le dice a Esmirna, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Le dice a Pérgamo en el verso 17, si lo tiene ahí, el capítulo 2: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y ahí es el momento donde uno dice: sí, amén, yo sé que voy a cambiar de nombre allá en el cielo.
sobre todo aquellos que los papás no tuvieron mucha inspiración. Hay una promesa, me van a cambiar, el Señor me va a poner otro nombre, pero no recibirás nombre nuevo si primero no escuchas, si primero no prestas atención. El que tiene oído, oiga. Verso 17 le dice a Tiatira, a Tiatira en el verso 29 le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Sardis, mire esto, capítulo 3, versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Pero ahí no termina. El mensaje a Filadelfia, versículo 11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el verso 20 es el mensaje a la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hay un dicho popular que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues hoy el dicho debe cambiarse un poco por: no hay peor cristiano que el que no quiere oír la voz de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios habla, mi hermano, y habla de muchas maneras para traer dirección a sus hijos. Lo dice la palabra. Sin embargo, el hombre no entiende. Por eso oír es el principio de la bendición. Dígalo conmigo: oír es el principio de la bendición. Dios habla, mi querida iglesia. Que muchos no quieran escuchar es otra cosa. A Israel el Señor le habló muchas veces, pero ellos no quisieron escucharle. Iniciamos leyendo Jeremías 7, 23, y es el Señor diciendo: mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz. Escuchen mi voz, por favor. Préstenme atención a lo que les estoy diciendo. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Qué dijo Israel? Amén, Señor, aleluya. Todo lo que tú digas, eso haremos. ¿Fue esa la respuesta? No. ¿Cuál fue la respuesta? Verso 24: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Mire, hermano, tremendo.
Recuerde que la maldición no llega sin causa. De la misma manera, la bendición no llega sin causa. Hay que provocar. Tanto la una como la otra se provocan. La bendición se provoca. Amén. ¿Y cómo se provoca la bendición? Es lo que he estado repitiendo durante todo este mensaje. Obedeciendo a Dios. ¿Quieres ser bendecido? Obedece a Dios. Pero ¿cómo obedezco a Dios? Primero tengo que afinar mi oído para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos este año? ¿Cuántos quieren una mayor gloria en sus vidas, en sus familias este año? Claro que sí. Pero si yo pregunto, mire la diferencia de la respuesta. ¿Cuántos quieren fracasar este año? ¿Cuántos quieren que los cielos se les cierren? ¿Cuántos quieren sembrar mucho y recoger poco? Claro, ninguno. Pero mire la diferencia. ¿Cuántos queremos avanzar este año? Amén. Pienso que esto es muy lógico. Pero detengámonos un momento aquí a pensar. ¿Acaso eso no era lo mismo que anhelaban los israelitas? ¿Acaso ellos querían la maldición? ¿Acaso ellos querían que los cielos se les cerraran? No, yo pienso que todo humano que esté en sus cinco sentidos lo que quiere es la bendición de Dios. Amén. Sin embargo, hermano, ellos en lugar de avanzar, echaron para atrás. ¿Qué fue lo que provocó esto? La dureza del corazón. No oyeron ni inclinaron su oído. Señor diciéndoles, préstenme atención, escuchen mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y ellos dijeron, no queremos, no. ¿Dijiste algo, Señor? No prestaron atención, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hay personas que están buscando una respuesta y le preguntan al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando? El 2017 fue un año de retroceso. Iniciamos con la expectativa 17 pensando este año ya definitivamente las cosas van a cambiar. Estoy a punto de pagar la última deuda, bendito sea el Señor. Pero hermano, enero, febrero fue terrible, marzo, abril, mayo en picada, y en lugar de terminar de pagar la deuda se quintuplicó. Los problemas en el hogar no se arreglaron, sino que se agrandaron. En lugar de meternos con Dios, nos alejamos totalmente. Y en lugar de ir hacia adelante, fuimos hacia ¿dónde? Hacia atrás. ¿Qué? Señor, ¿qué fue lo que pasó? Señor, ¿qué fue lo que hiciste? Más bien el Señor nos dice, ¿qué fue lo que no escuchaste? Porque el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, préstele atención a la voz de Dios. Qué triste, hermano, cuando uno en lugar de avanzar va en retroceso. La causa es no querer escuchar la voz de Dios y la dureza del corazón. Es lógico que uno siempre quiere ir de gloria en gloria, pero el fracaso de muchos radica en que no han entendido el reino de Dios. Han tenido un acercamiento a Dios, y sí, efectivamente el reino se ha acercado. Han tenido experiencias reales, pero cuando el rey les ha hablado, les ha dado instrucciones, estatutos, decretos, ordenanzas, ellos han dicho, uy, no, esto es muy duro. Y por eso el fracaso de muchos está ahí. No en que les falte palabra,
no en que Dios no les hable, porque palabra hay y Dios sigue hablando. El fracaso viene por la falta de ejecución a las órdenes del rey. Y pienso que a muchas personas les gustaría el reino de Dios sin rey. Pero hay que entenderlo. Si Él es mi rey, pues yo voy a obedecer a mi rey. Y la verdad es que nuestro rey sigue sentado en su trono. Y mientras Él esté sentado en su trono, tendremos que necesariamente seguir obedeciendo a lo que Él diga. Pero mientras tú te mantengas peleando con el rey, no vas a avanzar. No vas a ver lo que has anhelado en tu corazón. Hay problemas tremendos ahí. Y recuerdo una cátedra en la universidad donde un profesor nos empezó a exhortar y a decir: ¿quién dijo que hay que obedecer? ¿Quién dijo que hay que someternos a las reglas? Esos eran tiempos antiguos. Ahora estamos en la época donde podemos hacer lo que nos guste. Somos libres para pensar lo que queramos. Dijo: no hay normas, no hay reglas. Y añadió: cree lo que quieras, en quien quieras, y haz lo que quieras, pero hazlo bien. Y a mí esa última parte se me quedó en el corazón. Yo tomé la última frase, pero no para salirme del propósito del Señor. Al contrario, Él dijo: haz lo que quieras. Y yo quise rendir mi voluntad al Señor y servirle bien, como debe ser. Por eso propuse en mi corazón escuchar la voz del Señor y serle fiel. Porque la verdad es que Dios usa hasta el diablo para hablarnos y encaminarnos. Y eso sin la misericordia del Señor. Gente que no tiene el temor de Dios, sin embargo, hasta nos dan consejos. Pero mi hijo, ¿cómo va a hacer eso si usted es de una familia buena? No le haga eso a su papá, no le haga eso a su mamá. ¿Cómo cree? No, yo no lo voy a invitar a, dicen ellos, a hacer esta vuelta. No. El diablo siendo usado por Dios para misericordia de nosotros. Pues yo recuerdo que en esa ocasión Dios usó a este profesor ateo, amén, para motivarme a obedecer la voz de Dios. Mire cómo es esto. Y es muy importante que nosotros aprendamos, hermano, a distinguir tres tipos de voces que nos hablan, y no porque estemos locos. Hay tres tipos de voz: la voz del diablo, la voz de nuestra carne y la voz de Dios. ¿Cómo hago para diferenciar cuál es cuál y no volverme loco y confundirme? Primero, la voz del diablo siempre vendrá en momentos cruciales, cuando debes tomar una decisión, y la vas a poder identificar porque en ella siempre hay urgencia, siempre hay prisa, siempre hay ansiedad, siempre hay duda. La voz del diablo te guiará a tomar decisiones de la noche a la mañana. Hazlo ahora, porque si no te la van a quitar. Métete en ese negocio porque se van a acabar los negocios en el mundo. Tiene que ser ya. Y entonces muchos nos lanzamos en picada, creyendo que esa era la voz de Dios. Y lo que nos metemos es en un problema enorme, hermano. Entonces, este detalle es muy importante. La voz del diablo siempre te dirá: hazlo ahora. No pidas consejo. No le digas a nadie, no le digas a tu mamá, no le digas a tu papá. Ve rápido con tu novio y cásate en una notaría. Rápido, no invites a nadie, que no haya torta, que no haya luna de miel, porque después de casado ya, ¿quién te puede separar?
Entonces muchos dicen, sí, 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 amén, amén, amén. Sí, sí, sí. No, ya se me está dejando el tren. Con estos 17 años yo estoy desesperado, tengo que casarme con este que me propuso matrimonio. Y después, a los 5 años, pastor, ¿qué hago? ¿Me puedo volver a casar? ¿Me divorcio? ¿Me puedo volver a casar? Tengo 2 hijos, ¿qué hago? Resuélvame el problema. ¿Y todo por qué? Por escuchar la voz del diablo. La voz de Satanás siempre es seductora, pero está llena de afán. Y el proverbio dice: del afán no queda sino el cansancio. No pidas consejo, hazlo ya. No esperes. El diablo dice: sin mente, nada de nervios, incrédulo. Pero mire cómo es Satanás. Lo que le falta es fe a usted. Actúe. Escuche lo que le dicen en la iglesia, sin que nadie se dé cuenta, rápido, ya. Cuidado. La voz del diablo siempre, siempre parecerá muy atractiva y seductora. Te guiará a lo fácil y te inducirá a hacer poco para alcanzar mucho. Pero todos sabemos que lo bueno siempre tiene un precio, y lo mejor siempre hay que esperarlo. La voz de tu carne, en segundo lugar, por otra parte, hablará para buscar una aparente seguridad, una aparente satisfacción, porque la carne siempre quiere sentirse segura, y ella te inducirá al conformismo. No te arriesgues, es mejor pájaro en mano que 1000 volando. No tienes por qué incomodarte, no tienes por qué hacerlo. La voz de la carne es materialista, es egoísta, y la voz de nuestra carne siempre tiende a ser muy positiva también. Y hay que tener cuidado, porque nosotros como cristianos podemos confundir positivismo con fe. Positivismo y convicción del Espíritu son 2 cosas muy diferentes. La voz de la carne siempre querrá satisfacción y buscará siempre sus propios intereses. Siempre buscará el placer, la voz de la carne, satisfacción humana, reconocimiento humano. Y en cambio de estas 2 voces está la voz de Dios. ¿Cómo discernir cuál es la voz de Dios? La voz de Dios buscará perfeccionarte. La voz de Dios implicará obediencia, sometimiento, renuncia. La voz de Dios implicará quebrantamiento, sacrificio, esfuerzo, paciencia. Mira, hermano, eso es lo que no le gusta a la carne. Amén. La voz de Dios siempre vendrá a través de instrucciones para poner por obra, instrucciones para ejecutar. Muchas veces vendrá a través de tu conciencia, porque la conciencia es el mejor aliado de Dios y de la voz del Espíritu. A veces reprendemos la conciencia y es la voz del Espíritu, pero los 2 están ahí, unidos, hablándonos, dirigiéndonos. Dios te hablará a través de sueños, pero hay que tener discernimiento cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Si usted se sueña todas las noches cosas raras, todas las noches, pues si usted se sueña todas las noches, eso no es de Dios, eso no es normal. Pero uno sabe en el espíritu cuando un sueño es de Dios, porque es un sueño que durante por lo menos 5 o 10 días, incluso un mes o un año, uno no ha estado pensando en nada de eso, pero Dios habla ahí, en sueño o en visión nocturna. Te hablará el Señor a través de la lectura de la palabra.
Te hablará el Señor a través de un mensaje. Te hablará el Señor a través de un testimonio. Quiero decirte que tal vez hayan más voces, pero en estas tres podemos resumir la lucha a la que el cristiano se ve enfrentado todos los días. ¿Es la voz del diablo? ¿Es la voz de mi carne o es la voz de Dios? ¿Y qué es lo que va a hacer que tú entiendas cuál voz, de quién es la voz o cuál es el que me habla? Pues depende de cuán afinado o entrenado esté mi oído. Amén. Pregunto, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Me incluyo porque uno quiere convencerse que una orden es de Dios cuando fue un pensamiento de nuestra carne. Y nos hemos equivocado. ¿Y de qué manera? ¿Cuántas veces nos hemos estrellado por falta de discernimiento y no diferenciar, hermano, entre estas voces? Pero habrá diferencia entre la voz de Dios y la voz del diablo. Pienso que hay una diferencia enorme. La diferencia de un abismo. Pero ¿por qué nos confundimos? ¿Por qué confundir dos voces tan diferentes? ¿Por qué no vemos la diferencia? En repetidas ocasiones se me han acercado y me han dicho: pastor, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hago para saber cuándo es Dios y no mi carne o el diablo? Necesito tomar una decisión. Entiendo que quien hace la pregunta es alguien que está dando sus primeros pasos en los caminos de Dios. Y por las preguntas que hace va por un buen camino porque no quiere equivocarse, ¿verdad? Le preocupa a ese hombre, a esa mujer, lo que Dios dice. Esa es una buena señal que vas por el camino correcto. Lo increíble es que viejos en los caminos de Dios, viejos cristianos, no sepamos y no hayamos aprendido a diferenciar cuando Dios habla. A estas alturas, los que llevamos 20, 30 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, yo pienso que ya debemos tener la claridad cuándo es Dios, cuándo es el diablo y cuándo es mi carne. Porque si no es así, hermano, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la vida que nosotros estamos llevando como cristianos que somos? ¿En dónde han quedado todas esas horas, incluso días de oración y ayuno, si no hemos aprendido a discernir la voz de Dios? Porque eso quiere decir que la verdad es que no hemos orado como debería ser. No lo hemos estado haciendo bien. Porque decimos que la oración es hablar con Dios. Y yo le hablo, pero Él también me habla. Yo le hablo y Él me responde. ¿Y entonces qué hemos hecho durante 20, 30 años? ¿Un monólogo? ¿Van a repeticiones? ¿Una conferencia? Dios tenga misericordia de nosotros. Bueno, el punto no es hacernos sentir mal hoy, sino aprender a dar esos pasos para afinar nuestro oído espiritual. Amén. Porque hasta aquí está bien. Pienso que el mensaje es claro. Necesito escuchar la voz de Dios y no la escucho. Hay algo ahí una interferencia que cuando Dios habla pienso que es el diablo y cuando es el diablo pienso que es Dios. Está bien, pastor. Tengo que hacer algo. ¿Cómo cambio la situación? Ya me cansé. 2017 fue un año de error tras error, de desobediencia, de caídas, de frustraciones. Está bien. Voy a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo afino mi oído espiritual? Miremos, primer punto, comunión. Comunión. No religión, comunión. Mantén una relación íntima con Dios.
el que está mucho con Dios aprende a conocer la voz de su amado. Si no conoces la voz de tu amado, te puede pasar lo de Job, hablar lo que no entiendes. ¿Te acuerdas? Yo hablaba lo que no entendía. Yo predicaba lo que no entendía. Yo le enseñaba a otros lo que no entendía. Yo le mostraba a otros y le presentaba a otros a un Dios que no conocía. Qué triste que vayamos por la vida diciendo soy cristiano evangélico. Ah, sí, ¿y qué es el evangelio? Lea la Biblia. ¿Y cuál es la diferencia entre un cristiano evangélico y un cristiano católico? No, pues somos hermanos separados. Pero no sé, voy a preguntarle al pastor. Y lo tremendo es que ese cristiano evangélico lleva 15 años y fue bautizado hace 13 años y pasó por grupo de discipulado, y es más, viene todos los jueves a escuchar un mensaje. Pero cuando se da el lugar y llega alguien de una doctrina enferma, no sabe cómo defender su fe. Y eso es por falta de comunión. Es delicado, hermano, predicar y enseñar a otros lo que no es de Dios como si fuera de Dios. Y por ahí muchos dicen, Dios me dijo, y Dios habla cuando Él no dijo y cuando Dios no ha hablado. Por eso uno tiene que personalmente, esto no es esposa mía, tú que eres más consagrada que yo, ayuna por mí, ora por mí, habla por mí ante Dios. La comunión es personal, así como lo es la salvación es personal. Y en la época que nosotros vivimos del facilismo, nos gustaría que nos instalaran el programa ya con el evangelio adentro en el corazón, y que dure 5 minutos de instalación. Pero no es así. Tú quieres tener comunión con Dios, debes tener disciplina, debes tener determinación, disposición del corazón para buscarlo, para decirle, háblame Señor. Porque corremos el peligro cuando no llevamos una vida de comunión con Dios, que escuchemos la voz del diablo en lugar de la voz del Espíritu. Si tú sabes que tu estado espiritual no es el mejor, no tomes decisiones a la ligera. Amén. Yo soy cristiano hace 20 años, pastor. Amén, te felicito, Dios te ayude a perseverar hasta el fin. Pero no tienes una comunión como debe ser, no eres constante, no estás firme, eres como la ola del mar que va y viene. Sin embargo, debes tomar una decisión ahora. Entonces, ¿qué dices? Voy a ir al templo y voy a pedir al grupo de intercesión que me ayude a orar para que Dios me confirme si lo que voy a hacer es de Él o no. Entonces pasamos la petición o venimos al culto de oración, pastor, ore por mí, mire que me salió un negocio, yo quiero saber si esto es la voluntad de Dios. Y entonces hacemos una oración de 5 minutos y pretendemos que en 5 minutos el Señor nos dé claridad, nos dé dirección, nos dé respaldo, se abran los cielos y nos vaya bien. Pero no va a suceder porque no hay comunión. Tú tienes el título, pero no tienes la relación con el Señor. El pecado, la falta de sinceridad, el facilismo espiritual ensordecen los oídos del hombre. Háblame, Señor, yo quiero afinarlo, yo quiero estar calibrado contigo. Pero no tienes tiempo de devoción diario. Hay tiempo para todo menos para Dios. ¿Tú crees que así se afina o se calibra el oído? ¿No? ¿En dónde se calibra diariamente el oído? En tu devocional personal. Un devocional que no se hace en Transmilenio, hay uno colgado y espichado. Señor, ya como me levanté tarde, por favor, ayúdame. Dios mío, en este día pido la gracia tuya. Amén. Oh Señor, hice el devocional.
Así no es. Tiene uno que cerrar la puerta, hermano, e ir al secreto. Mire lo que dice aquí Jeremías capítulo 6, versículo 10. Israel pecó, Israel falló, se alejaron y empezaron a hacer todo lo malo. Mire Jeremías 6, 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? O sea, el Señor quiere hablar. El Señor nos quiere hablar. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Gloria al Señor. Es decir, son oídos inhabilitados para oír. Están ahí puestos, pero es como si no estuvieran, porque hay una condición espiritual que les impide funcionen como debe ser. Pero mire este detalle. Note que estos oídos al principio oyeron, pero como les fue vergonzoso y no amaron la palabra, se cerraron. ¿Y qué sucedió? Verso 11. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Y así hay gente que se avergüenza, mire hermano, de la palabra de Jehová. Se avergüenzan incluso de cargar una Biblia. Y eso no hayan cuántas bolsas meter la Biblia ahí para que se pueda camuflar, porque les avergüenza. Y ojalá entre más pequeñita mejor. Y no es por evitar el peso, sino para pasar desapercibidos. Que de repente alguien nos abra la bolsa o nos abra el maletín y diga: ¡ay! ¿Y esa Biblia qué? Explíqueme esa Biblia, ¿qué hace ahí? Y muchos, la Biblia de mi abuelita que me la echó esta mañana, no me di cuenta. Se avergüenzan de la palabra y no la aman. Mire hermano, esta palabra es una bendición. Muchos se avergüenzan de hacer una publicación en Facebook, de colocar un texto, un mensaje, porque entonces los amigos van a decir: ¡oh! Miren el cristiano. No te avergüences de la palabra. No te avergüences del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, Israel se avergonzó de la palabra, y miren lo tremendo: no se avergonzó ni tuvo vergüenza de cometer abominación. Porque a algunos les da vergüenza venir al templo, pero no les da vergüenza meterse a un prostíbulo. Les da vergüenza salir del templo y que los vea un amigo, pero no les da vergüenza que los encuentren por allá pecando. Verso 16. Por eso el Señor les habló. Mire hermano, yo no sé si alguna vez habíamos leído esta parte, porque uno lee generalmente Jeremías 6:16, pero no lee el contexto. Porque el Señor les habló de esa manera. El Señor les dijo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos.
cansado con la vida que llevas, tienes que convertirte, tienes que tomar una decisión, tienes que reprender al diablo, tienes que cortar con todo lo que no le agrada al Señor. Tengo que hacer todo eso para hallar descanso. Uy, no, eso es mucho. Tengo que dejar a mis 3 mujeres. Uy, no, eso es muy duro. Yo soy muy hombre y no puedo estar con una sola. Tengo que tener 4 y 5. Eso es muy duro. Yo no voy a andar en ese camino, en esa senda antigua, antigua, mire, pensamientos tan viejos. Usted con siglo XXI y con pensamientos tan antiguos. Esa es la voz del diablo. Escucha la voz de Dios que te dice: haz un alto en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Comunión. Comunión, hermano, comunión. Número 2, ¿qué hacer para afinar mi oído? Identidad y amor con su palabra. Ahí está la respuesta. Comunión. Ahora, identidad. Me identifico, pero no solo me identifico, sino que amo la palabra. En primer libro de Crónicas 28:9, el rey David le dijo a Salomón: si tú le buscas, le hallarás, mas si tú le dejas, él te desechará para siempre. El Señor le dijo: búsquenme, hagan un alto en el camino, pregunten por la senda antigua. Ellos dijeron: no andaremos. Si no quieren andar conmigo, pues yo tampoco puedo darles mi respaldo. Y hay gente que se conforma con poco, hermano, que dice: pero yo no necesito de Dios, a mí me está yendo bien, las cosas me están saliendo bien. Puede que en cierta área tú estés bien, pero si no estás bien con Dios, estás mal. Y ese es el engaño de las riquezas. Como tengo plata, no necesito de Dios. Como ya yo no soy empleado y ahora yo soy el jefe y yo soy el que mando, yo no necesito de Dios. Y muchos, dice la palabra, que muchos son engañados por las riquezas, por la vanagloria de esta vida. Lo más importante es tener al Señor en nuestro corazón, amar su palabra, amar la palabra de vida. Gloria al Señor. Y ya para terminar en esta noche, leamos una historia en primer libro de Samuel, capítulo 3. Vive el Señor para siempre. Aleluya. Dice, versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué peor podría ocurrir al pueblo de Dios que Él no hable? ¿Te imaginas que tú le digas: háblame, y Él no hable? Muéstrame, y Él no te muestre. Que tú le busques y no le halles. Si la palabra dice que claman los justos y Jehová los oye. Pero ¿qué sucedía aquí? ¿Por qué escaseaba la palabra? ¿Por qué Dios no hablaba? Hermano, porque no había ni siquiera uno que le dijera: Señor, háblame. No había uno que provocara la voz de Dios. No había uno que le buscara. Cuando Dios no habla, hay crisis. Cuando Dios no te habla, preocúpate. Puede ser parte de un proceso, es un silencio de Dios. Pero los silencios no son la norma, son la excepción. Si tú le dices al Señor: háblame, Él te va a hablar. Porque el Señor no le hablaba a Israel, porque la condición espiritual era crítica. Escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. Dos sentidos primordiales para mantenernos firmes. No había voz de Dios ni visión de Dios. Verso 2:
Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Tenía comunión, amén, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Mira, Samuel estaba en ese proceso de afinar su voz, su oído a la voz de Dios. No distinguía la voz de Dios. Verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Te lo digo en esta noche, querida iglesia. ¿Quieres un cambio radical en tu vida? Dile a Dios que te hable, y muchas cosas cambiarán. Díselo sinceramente: Señor, háblame. La razón por la que algunos siguieron igual o peor en el 2017 es por la ausencia de la voz de Dios, por la ausencia de la palabra en su corazón, y no porque Dios no les hable, sino porque no le quieren dejar entrar. Por eso el Señor dice: el que tiene oído, oiga. Si quieres un 2018 diferente, oye la voz de Dios. Mire, hermano, Samuel escuchó la tercera vez esa voz. Era diferente. Dice el versículo 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y ese es el momento cuando Elí recuerda aquellos momentos cuando el Señor le hablaba, porque él era el sacerdote. ¿Hace cuánto que él no escuchaba esa voz? No me imagino la sensación que pasó en el corazón de este hombre, pensando: pero ¿por qué Dios le habla a ese jovencito y no me habla a mí? Si yo soy el sacerdote, si yo soy el líder espiritual, el juez de esta nación. ¿Hace cuánto que Elí no tenía esas experiencias de sentir la voz audible hablando a su oído? ¿Hace cuánto que Elí ya no entraba en el secreto? Mira, la peor decisión que puede tomar un hombre de Dios es abandonar el secreto. Es decir, no tengo tiempo para mi devocional, no tengo tiempo para el culto, no tengo tiempo para ayunar, no tengo tiempo para leer la palabra. Esa es la peor decisión que tú puedes tomar. Aquel día, la vida de Samuel cambió radicalmente. El Señor lo llamó, y su oído espiritual se afinó, se calibró. De ahí en adelante, hermano, la vida de este jovencito empezó a ser transformada, al punto que el Señor lo convirtió en un profeta. ¿Y quién es un profeta? El que escucha la voz de Dios para transmitirla al pueblo. Ese día la vida de Samuel cambió dramáticamente para bien. Con esto termino. ¿Qué hacer para afinar mi oído? Disponerte. Samuel vivía en el templo. Samuel estaba allí presente todos los días, dispuesto a hacer lo que se le dijera. ¿Y qué sucedió? Dios habló al dispuesto. Dios habló al siervo, al que le quería dejar hablar, al que le decía: habla, porque tu siervo oye. Eso fue lo que le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, en el versículo 9, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye.
Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y empezó el Señor a hablarle a este jovencito todo lo que iba a hacer con Israel. ¿Sabes qué me ha enseñado el Espíritu de Dios en estos años de pastorado? Ya 8 años. Que muchos que se congregan y vienen al templo no conocen a Jehová y palabra no les ha sido revelada. Pero por el hecho de considerar que la casa de Dios es un lugar especial y han aprendido a amar este lugar, Dios les abrirá el oído para dar instrucción. Y Dios transformará esos corazones de piedra en corazones sensibles. Hay familias enteras que Dios les va a abrir los oídos para darles instrucciones específicas. Y hay mujeres aquí en esta noche que Dios les abrirá el oído para darles órdenes que deben ejecutar. Y lo hará el Señor hoy. Hoy lo hará el Señor. ¿Y sabes por qué lo hará el Señor hoy? Porque Él quiere probar tu nivel de obediencia. Y si tú ejecutas todo lo que el Señor te mande y te ordene, Él te va a seguir hablando. Pero quiero decirte que si tú no obedeces a la voz de Dios, tus oídos se volverán a cerrar. Y entonces será muy difícil volver a escuchar la voz de Dios. Y esta es una noche de oportunidad para venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, yo quiero escuchar tu voz. El que tiene oído, oiga. Vamos a estar de pie, por favor. Levanta tus manos en este momento y tu oración al Señor. Señor y Padre, te doy gracias en esta noche. Aquí está mi corazón dispuesto junto con la iglesia. Aquí está, Señor, mi vida. Y si hay alguien que quiera pasar al altar, tenemos 5 minutos para pasar al altar y decirle: Señor, yo quiero, por favor, escuchar mi voz, escuchar tu voz.